Xerofobia. Mi nombre es Alonso Hernández y bueno, pues soy historiador formado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, militante en diversos grupos de activismo gay desde 1994 con Grupo Palomilla Gay. Actualmente milito en Grupo Guerrilla Gay y soy director de archivos y memorias diversas. Memorias Diversas es una organización cuyo fin es rescatar, resguardar, conservar y difundir el patrimonio histórico cultural de las poblaciones LGBTTI, QA+, y en ese sentido, Archivos y Memorias ha resguardado parte de los acervos de activistas y personas que han estado dentro del candelero de protestas, de marchas y también evidentemente de algunos grupos o que formaron parte de grupos de lucha contra el VIH-Sida. Y en ese sentido, Archivos y Memorias Diversas también está rescatando estos acervos que en el pasado inmediato han sido destruidos por la muerte de los propios activistas, ¿no? Entonces, las familias o las parejas consideran que esos papeles no son importantes o inclusive son incómodos para la memoria que la propia familia ha creado sobre su familiar y deciden tirarlos. Entonces, lo que hace Archivos y Memorias es tratar de resguardar estos papeles, resguardar estas memorias, de tal manera que inclusive la memoria de la lucha contra el VIH, SIDA, no se pierda, porque es parte de nuestra lucha. Yo me involucro de una manera indirecta porque siempre traté de situarme en el activismo gay. eh, y no consideraba que el activismo de lucha contra el SIDA estaba saturado de activistas y de activismo. Entonces, mi apoyo o mi seguimiento al activismo de VIH fue a partir del grupo Palomilla Gay, donde, bueno, pues ahí nos daban, pues siempre teníamos información sobre uso de condón, llegábamos a hacer algunos talleres o a dar algunos talleres de uso de condón, de promoción del condón, de promoción de hacerse la prueba. Y desde, digamos que desde el 94-95 era como mi acercamiento hacia el tema, aunque evidentemente el tema no me llamaba mucho la atención, al contrario, me asustaba. Puedo decir que me asustaba, eh, y evidentemente es parte de una etapa de negación que hemos del proceso tanto individual como de las generaciones mismas, de saber que ahí está, pero no lo quieres ver, no lo quieres escuchar, no lo quieres tratar, tienes miedo, tienes pánico de escucharlo, porque evidentemente es algo eh, que, que afecta y que duele, porque a la par fueron muriendo gente que conocía en Palomilla Gay, y al principio era algo, bueno, puedo decir que tuve, tuve una tía que falleció a consecuencia del VIH cuando yo estaba en la prepa, y que la verdad la manera en que el gobierno llegaba era era muy duro. Te llegaba una trabajadora social y lo primero que te decía era, ¿sabe que su familiar murió de SIDA? Este, a mí digo, yo sabía que mi tía estaba enferma, presumía lo que estaba pasando por todo lo que había yo leído en los periódicos
y lo que la sintomatología de mi tía, que aparte fue la tía que nos cuidó desde chiquitos. Y con esta entrevista de gobierno yo quedé como que muy asustado, ¿no? Porque lo primero es que te llegó y me preguntó, yo tendría 17, 18 años apenas, y me preguntó si mi tía era homosexual, si era prostituta o si era drogadicta. Y mi tía había sido casi casi de las ligas de la decencia y cofradía del Santísimo Velo de la Virgen, cositas así, ¿no? Si bien había militado en el incipiente PRD, mi tía era católica a más no poder, ¿no? Entonces para ella eh, vivir con VIH a finales de los noventas o mediados de los noventas significó vivir con el estigma de la muerte y del estigma de la enfermedad. En el INER era terrible la situación. Francisco Galván en un texto eh, recopilatorio sobre vivir con VIH en México, hay un texto donde se habla del suicidio de algún paciente que se ahorcó ahí en el INER por la cuestión del VIH, ¿no? Entonces, del SIDA. Y, y yo creo que eso me impactó mucho como para cancelar esa parte o no querer involucrarme en esa parte porque creo que fue bastante doloroso. eh, y sin embargo, en Palomilla Gay, pues teníamos talleres, aparte, pues en los martes del taller que conducía Guerrilla Gay, siempre, casi siempre, se hablaba del asunto, ¿no? Si no eran en las noticias, a veces era en algún momento era una obra de teatro que abordaba el tema, en otro momento era un espectáculo que montaba Tito Vasconcelos y Luis Armando Lamadrid, y yo recuerdo mucho Jotitas Musicales, que era la versión de Notitas Musicales y que con canciones de pop del momento hablaban, intervenían las letras para hablar sobre el uso del condón, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bazar de Flans o No Controles o se convertían en canciones para difundir el uso del condón o el sexo seguro y protegido, ¿no? Entonces, eso de alguna manera pues era como un refuerzo eh, para que yo digamos que estuviera enterado y yo recuerdo que cuando yo comencé a ir ya ya había sido asesinado Francisco Estrada Valle y por cuestión y ya había roto por divisiones internas y digamos por un golpe de estado. Guerrilla Gay había roto relaciones con Ave de México. De hecho, su fundador, Jesús Calzada, había salido de Ave de México junto con Luis Armando Lamadrid, acusados de prácticas antidemocráticas. Y luego Ave de México, bueno, tuvo el mismo presidente, creo que hasta hace poco. Entonces, bueno, este me a mí me toca más la época en que la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA y Guerrilla Gay hacen mancuerna y la funda, como la llamábamos en aquel entonces, bueno, pues ahí estaba Mauricio, estaba bueno, David, que casi siempre ha estado ahí, estaba Javier Martínez, y ellos continuamente daban charlas y platicaban sobre el tema, o si no, a los de Grupo Palomilla Gay nos invitaban y nos daban talleres ahí, y evidentemente nos pues ahora sí que
nos tocaba ver mm, eh, cómo se trataban a las personas que en aquel entonces vivían con VIH, ¿no? Entonces trataban como que de asesorarnos, de darnos tips para que entre pares pudiéramos cuidarnos, pudiéramos darnos seguimiento, pudiéramos hacer muchas cosas. Y puedo decir con tristeza que a la larga casi todos, no todos, pero todas las personas que estuvimos en Palomilla Gay, en algún momento bajamos la guardia, ¿sí? Y en algún momento bueno, vivimos lo que fue la cero conversión y evidentemente ya no, por ejemplo, para Guerrilla Gay eso fue un golpe muy duro porque Guerrilla Gay apostaba el cambio de estafeta con Grupo Palomilla y pues sucede que algunos liderazgos como el de Víctor Manuel Macías fallecieron a causa del VIH-Sida, ¿no? Entonces eh, digamos que fue un tropiezo fuerte y a mí me interesó más meterme en la cuestión de derechos humanos. Entonces yo le aposté después de Palomilla Gay a Generación Gay, que era un grupo mixto. No se hablaba mucho de VIH y de ahí salté a la formación del grupo 44 de Amnistía Internacional. Y ahí el grupo hablaba más o tenía que ver más con derechos humanos LGBT. Fue hasta mi regreso a Amnistía Internacional con el Grupo 21 que el Grupo 21 fue creado para tratar algunos temas que no trataba el Grupo 44, como era la cuestión del VIH, ¿no? Que me involucré un poco más con el tema eh, en el sentido de la defensa de los derechos humanos. Pero Amnistía Internacional todavía en aquel momento tenía esta visión de que los defensores de derechos humanos que pertenecían a Amnistía Internacional no podían hacer trabajo en su propio país para hacer, digamos, era una estrategia que Amnistía Internacional tenía en todo el mundo para poder brindar protección a quienes sí estaban trabajando en los temas en su propio país, ¿no? Y hasta muchísimo después lo entendí. Al principio me daba como que coraje porque es el tema que estoy tratando y cómo no lo puedo hacer en mi propio país, pero entendí que era la manera en que Amnistía Internacional, digamos, que podía dar seguridad a los otros activistas y ser como un ente neutral si en algún momento algún gobierno trataba de golpetear el trabajo ya sea del activismo de lucha contra el VIH o el activismo LGBT, ¿no? Y a la par, más bien, yo me fui involucrando según, primero porque todos los activistas de gays estaban metidos en VIH, ¿no? Pocos éramos los que decíamos, no le entro, yo me reservo, yo desde afuera lo que pueda apoyar, y al mismo tiempo yo empecé a llevar mi proceso individual. Y mi proceso individual, y dentro del proceso individual, lo que hice, sobre todo en la revista Atracción para Hombres, fue hablar del tema bajo mi advocación, que era su caótica majestad Doña Juana la Loca, o Giovanna la Pazza, o su o, su, o bueno, todo lo que tuviera que ver con Juana la Loca, ¿no? Este, y a partir de artículos era como yo hablaba sobre el VIH, entre otros temas, derechos humanos, historia LGBT, fue como que lo que más me llamaba la atención. De hecho, por mi carrera,
yo lo que dije es, pues a partir de la historia lo que voy a hacer es tratar de juntar en algún momento la historia y el activismo, ¿no? Y eso fue lo que terminé haciendo con Archivos y Memorias Diversas. Con Fernando Sansores Arias, que él es etnohistoriador, nos dimos cuenta de que archivos constituidos solo estaba el del SIDOM. Parale de contar. Y aparte, en aquel momento, por ejemplo, Sencida estaba, empezó a hacer un archivo muy padre, pero eran muy gandallas los de gobierno, porque llegaban al crisol del colectivo Sol, daban o pedían permiso, casi casi se despachaban solitos y decían esto me falta, esto me falta, esto me falta. Y realmente, entre otras prácticas con gobierno federal y gobierno local, yo empecé a tener una urticaria a todo lo que tuviera que ver con gobierno. O sea, casi casi pues con ese tipo de prácticas de tomo esto y ni siquiera te consulto o ni siquiera te hago una ficha de préstamo, pues me pareció muy rudo, ¿no? Por eso, entre otras cosas, yo dije, creo que por mi propia tesis y la tesis de Sansores, lo que decidimos fue empezar a tratar de recopilar archivos. Y el primero que nos secundó fue Javier, que nos hizo una donación de algunos papeles, algunas cajas, aunque hay que, bueno, tengo que comentar que algunas cajas, haz de cuenta, era un poemario, digamos, un poemario sobre que hizo Ricardo Fiallega, pero una caja está llena de ese poemario, ¿no? Entonces, evidentemente, pues básicamente empezamos a recibir de Javier a la muerte de Elvia Martínez, que ella estuvo en el grupo Icatiani y que fue una amiga mía muy querida. Icatiani lo que hacía era acompañamiento para personas que vivían con VIH. Pues me fueron llegando documentos sobre los años 90 de la lucha contra el VIH, ¿no? De repente algunos activistas que se cambian de casa o que fallecen y los familiares están sensibilizados con el tema, me dicen, ¿sabes qué, Alonso? Tengo que entregar el departamento de mi hermano, de mi primo, de quien sea, y pues yo sé que a ti tú te dedicas a recopilar gays y bueno, pues tienes este fin de semana para venir, ver qué les sirve, qué les interesa, qué pueden llevarse y y pues así me he hecho de algunas colecciones, ¿no? Javier Sige, Elvia Martínez, Pablo Leder, no todos hablan sobre VIH, pero por ejemplo hay cosas muy interesantes porque cuando fui a Guadalajara, invitado por el sobrino de Luis González de Alba, lo que vi fueron documentos médicos. Y dije, con permiso, esto lo salvo. Porque Luis González de Alba fue una persona pública, siempre estuvo haciendo trabajo de divulgación científica eh, y sobre todo a partir de la divulgación científica hizo de alguna manera un activismo de lucha contra el VIH, aparte de que lo que se recababa en el taller o en el vaquero o en la tienda del vaquero, parte lo donaba a la Fundación de Lucha contra el SIDA, ¿no? Entonces, de alguna manera había que rescatar su historial médico para demostrar lo que también provocó de impacto
el VIH en la obra de Luis González, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, pues también eso me ha tocado a cuestionar la ley de protección a datos personales, ¿no? Porque sucede que nuestros datos personales pueden ser sensibles. Esto también tiene que ver, o también tengo que hablar, que en mi proceso, yo llevé un proceso de aceptación de mi vivencia con el VIH, en el cual, bueno, pues primero fue pasar la etapa de saberme con VIH y creo que mi etapa de negación fue muy rápida porque me tocó coachear a mi amigo que se quería hacer la prueba y por la que me hice la prueba y descubrí mi situación de salud y me tocó coacharlo. Entonces no tuve tiempo de entrar en una etapa de negación. ¿Por qué? Porque tenía que apoyar a mi amigo que él estaba en una etapa totalmente de negación. Él murió en estado de negación. O sea, y yo lo que traté fue de, de, de llevar un acompañamiento con él, de hacerle ver que tenía que salir de esa etapa de negación, pero no pude, no pude sacarlo de la etapa de negación. En ese proceso, eh, yo por una cuestión LGBT me invitaron a un programa, lo platiqué con mi pareja, si, si en ese programa se daba la oportunidad de que eh, de yo hablar eh, en primera persona como una persona que vivía con VIH. Y a partir de ahí, lo hice público. Eh, digo, digamos, lo hice más público en el ambiente, siempre lo había dejado público después de este momento de acompañamiento a Miguel Canales, que en paz descanse. Y, eh, eh, y aparte, y aparte digo su nombre porque pues fue uno de mis grandes amores de la vida, ¿no? Con él, este, eh, hice, él me acompañó en el baile del centenario de los 41, él me acompañó en firmar la ley de sociedades de convivencia, que la ley de sociedades de convivencia tenía gran parte de haber aceptado la ley de sociedades de convivencia y luego el matrimonio igualitario tuvo protección a las parejas gays, la protección, la protección al que fueran considerados como familia, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero la gran mayoría de personas en pareja que vivían con VIH eran tan vulnerables que si uno, que no eran reconocidos como familia. Alguien podía estar en el hospital y si la familia de sangre exigía que les negaran la entrada, les negaban la entrada y no podían despedirse del amor de su vida. Los corrían de su casa aunque ellos hubieran pagado el departamento juntos o pagado la casa juntas, los dejaban en morir solos, ¿no? Morir solos y a la otra pareja totalmente sin recursos, ¿no? Entonces, con esta explicación que nos dio a todos en su momento Arturo Díaz Betancourt y Enoe Uranga, claro que apoyamos la ley de sociedades de convivencia porque era una manera de apoyar al reconocimiento de las parejas. Y el segundo tema fue el matrimonio igualitario. Y a mí me parece
Por ejemplo, cuando me dicen matrimonio igualitario, yo lo veo como una herramienta para no dejar desprotegida a la pareja, ¿no? Que sirve para aquellas parejas que tienen bienes y propiedades, ¿no? O sea, y ahí es cuando aquel consejo de las abuelas o de las tías o de las madres, este, pues te cae el 20, ¿no? El amor no lo es todo. Hay que construir con la pareja la relación, proyectos y negocios, ¿no? Porque finalmente con la pareja es con la que se puede llegar a tener, a vivir un plan de vida donde uno no sabe si hay enfermedades, si hay accidentes, si hay... Y la construcción de la pareja es lo que te va a ayudar a, a pasar por por esas crisis, ¿no? Habemos quienes hemos decidido, digo, no tener pareja, después de haber tenido algunas memorables, decir, no le entro, yo estoy casado con un proyecto, ¿no? Y ese proyecto es Archivos y Memorias Diversas, y Archivos y Memorias Diversas también lo que intenta es, de alguna manera, rescatar esa, esa memoria. De hecho, estamos en pláticas con una organización para que nos dé de su descarte este, parte de su acervo. ¿Por qué? Porque las organizaciones de lucha contra el VIH, al igual que las organizaciones LGBT, pues cuando desaparecen los miembros o los presidentes o los directores, desaparecen los archivos y ahí se pierde la historia de esas organizaciones, las acciones de éxito y las acciones que fracasaron. Y es importante tener ese bagaje para saber qué no ha funcionado y por qué no ha funcionado a pesar de que han sido ideas maravillosas. O por qué una idea tan maravillosa como por ejemplo el proyecto Mantas de México finalizó, no cuajó, se acabó. ¿Y dónde quedaron esas mantas? ¿No? ¿Quién tiene esas mantas? ¿No? Y saber por qué se pierde nuestra memoria, ¿no? Se pierde por descuido, se pierde por venganza, se pierde por lucro, se pierde por desconocimiento, se pierde porque la familia decidió que todo eso que tenía ese familiar con VIH había que quemarlo y de esa manera se va perdiendo nuestra memoria. Y en ese sentido se entrecruza la lucha contra el VIH-Sida con archivos y memorias diversas. Es una pregunta difícil porque a veces es, digo, porque uno, lo vivo en carne propia y dos, lo pienso, ¿no? Cuando como historiador, y cuando me dicen de la vacuna, yo digo, qué padre, porque una vacuna ayudaría a las nuevas generaciones, pero mientras los que lo vivimos, pues no nos sirve la vacuna porque ya lo vivimos, ¿no? Y la vacuna no va a hacer ese cambio. Pero ¿qué pasa con una potencial cura? Bueno, pues cuando realmente, uh, digamos, un método que pueda curar a una gran cantidad de personas, yo creo que deberíamos exigir que ese método llegara a todos y a todas, ¿no? Y a todos, ¿no? Que llegara a la mayoría de las personas posibles, que fuera gratuito y evidentemente, pues habrá que ver en qué momento y de qué manera podemos lograr para las futuras generaciones la inmunización para el VIH, ¿no? Ojalá y en algún momento podamos hacer una historia del VIH similar a quienes han tratado el tema de la peste en Europa
en América y en África, ¿no? Recordando a George Tubby sobre las implicaciones sociales que la peste tuvo, ¿sí? Las implicaciones sociales que el VIH ha tenido en nuestra historia en estos 40 años, ¿no? En 40 años la gente vivió un estigma y murió con un estigma terrible, ¿no? Digo, hasta la fecha es imposible saber si un Enrique Álvarez Félix cometió suicidio por se murió de o, o pasó alguna otra cosa, ¿no? Y yo creo que es válido preguntarse, y es válido preguntar si la otra persona murió de VIH, porque creo que debería de ser tan mal poder decir eh, murió de una congestión, murió porque lo atropelló el bocho, murió porque pues murió de VIH o murió porque tenía 50 años y le dio sarampión, pues el sarampión se lo llevó, ¿no? Dejar de ver, poder informar de qué se muere la gente sin que esto provoque un cataclismo, ¿no? En ese sentido me parece importante y es ahí donde tal vez entra mi lucha, es mi lucha es abrir o dejar de estigmatizar algunas condiciones en los datos personales, ¿no? Hoy en día, y vuelvo al tema, los datos personales como son tu orientación sexual, tu filiación política y tu estado de salud son datos sensibles. Si tú te mueres, tú, por ejemplo, si tú eres heterosexual y te mueres, tus datos o tus archivos pueden ser consultables después de un periodo de 20 años, 25, 7 años, ¿no? Porque eras heterosexual. Y pero si esos documentos tienen, por ejemplo, que tú eras del PAN, entonces van a tardar más tiempo. Pero si aparte tú falleces por complicaciones derivadas del VIH, la consulta de tus datos va a tener otro candado porque entonces la ley no está protegiendo ni tu dignidad ni tu privacidad de persona viva. Está protegiendo el estigma y los prejuicios que tienen tu familia, tu sociedad y el Estado. Porque si realmente quisiéramos vencer el estigma y los prejuicios, no importaría que tú fueras heterosexual, homosexual, bisexual, que tú tuvieras otra identidad de género o que tú tuvieras desde VIH, sífilis, gonorrea o sencillamente un mal de Parkinson para que tus datos fueran tan libres después de que tú murieras como las de cualquier persona. Y en ese sentido creo que es importante la lucha que el activismo contra el VIH debe de tener, no nada más por los medicamentos, que eso es importantísimo, si no nos morimos, sino también para que el VIH no siga siendo un impedimento para tener un seguro de vida, de gastos médicos, de otras cosas, o por ejemplo que tus datos personales puedan ser consultables después de muerto, ¿no? Porque creo que es importante que nuestras personas deben o nuestras historias deben de conocerse después de muertos. Tenemos que trascender. Y el VIH no debe de ser un estigma o un prejuicio que nos encadene al olvido. Por eso es mi lucha por la memoria. Nuestra memoria debe de estar viva. Y si se hace un memorial por las personas que murieron a consecuencia del VIH, deben de estar sus nombres.
no deben de ser personas anónimas, deben de ser las personas que no les llegó el medicamento, que murieron en el momento en que el Estado fue incapaz de brindarles el apoyo, sobre todo el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando la moral era más importante que la salud de los habitantes, ¿no? Por ejemplo, creo que esos nombres deben de estar ahí. Los nombres de los activistas de lucha contra el SIDA que perdieron la batalla deben de estar ahí, ¿no? Los hombres y las mujeres heterosexuales deben de estar ahí, porque creo que es importante que se vea que el VIH es una enfermedad que posición económica, ni siquiera tu relevancia artística, histórica, política. En México hasta la fecha se desconocen cuántos políticos, salvo Temístocles, viven o murieron con VIH. ¿Cuántos artistas viven o murieron de VIH? ¿No? Este, hoy en día casi todos los artistas pop mexicanos no se sabe, no hablan si han vivido o si han tenido algún contacto cercano con el VIH, ¿no? Digo, sería bueno porque quién sabe, de repente que no sé, eh, que una Alejandra Guzmán te dijera, ¿no? Yo tuve 5 amigos, grandes amigos que murieron de VIH, ¿no? Y por ellos hice esta canción que estuvo en el disco Un Mundo, una Esperanza de la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, ¿no? Creo que, por ejemplo, ese disco es muy importante para la lucha contra el VIH en México, ¿no? Sus rolas, cómo se involucraron los artistas, ¿no? Por ejemplo, Juan Rumoroso y aquellas actividades artísticas que creo que nada más fueron 10, pero durante 10 que artistas se unieran en contra del VIH, ¿no? Y que expusieran obras que tuvieran que ver con el VIH, ¿no? O que donaran su obra para apoyar a causas de lucha contra el SIDA, ¿no? Y Juan Rumoroso hoy en día está totalmente olvidado, una obra plástica impresionante. Y con la pandemia murió su último gran, eh, digamos, promotor, que fue Arturo Villegas, ¿no? Arturo Villegas, que todavía no lo subo al obituario porque he tenido 2 años de un duelo enorme por 11 amigos que fallecieron, esta vez no por el VIH, por el COVID. Y el COVID me recuerda al VIH en el sentido de que no podías llorar a tus muertos. Las familias no te dejaban velarlos, ¿no? O las funerarias no te dejaban velarlos, ¿no? Y nada más sabías que habían muerto porque ya no estaban en la disco bailando contigo. Ya no estaban en la marcha del orgullo gritando contigo. Y yo lo puedo decir, el SIDA nos arrebató por lo menos 2 generaciones. Lo que yo estoy haciendo en archivos y memorias diversas, seguramente 1 o 2 generaciones antes, lo estaría haciendo antes que yo. O sea, yo estoy haciendo un trabajo que, que quedó sin hacerse porque 2 generaciones murieron por VIH. O sea, en mi maricónica familia con Javier Lizárraga, yo soy la hermana mayor, porque soy de los primeros adoptados por Javier Lizárraga, que están vivos. Seguramente Javier adoptó, o Javier y Luis Armando adoptaron a personas como como Víctor Manuel Macías, que fallecieron por VIH, y seguramente a ellos les iban a tocar la estafeta, ¿no? Me tocó lo que a Juana la Loca le tocó, a ella le tocó el trono de Castilla porque sus demás hermanos se murieron. A mí me tocó eh, llegar a ser guerrilla gay
porque mis demás hermanos y hermanas de activismo fallecieron por VIH, ¿no? Y puedo decir que es hasta cierto punto muy triste, porque nos arrebató esas experiencias de vida, nos arrebató esas historias, nos arrebató esos círculos sociales que hoy desconocemos, ¿no? Cómo se cuidaban, cómo se procuraban, cómo se brindaban ayuda. Todo eso se perdió, porque las familias dijeron, muerto el familiar con VIH, se acabó el estigma, ¿no? Entonces tenemos todavía mucho que hacer. A lo mejor yo no me considero activista de lucha contra el SIDA, pero a través de archivos y memorias diversas, lo que voy a tratar es de buscar esa memoria, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues en tanto se abran eh, pueda recuperar archivos, podamos recuperar las memorias de las personas que siguen vivas y nos digan fulanito, sutanito, perenganita, y esto fue lo que funcionó y esto no fue lo que no funcionó, tal vez logremos recuperar esa memoria. Los noventas, por ejemplo, bueno, yo te puedo decir que en los noventas, yo fui excesivamente monógamo. Tuve una relación de 6 años, pero, por ejemplo, era muy común, este, que, y esto puedo decirlo porque después de esos 6 años me tomé como un sabático de como otros 6 años, pero de estar soltero, ¿no? Y entonces era muy común que la gente te preguntara, este, si estabas limpio. O sea, estar limpio significaba no tener VIH, ¿no? Pero la gente no te lo preguntaba con el fin eran los noventas. Había campañas de uso del condón. Tú te podías encontrar en las revistas como Macho Tips o Hermes campañas de uso del condón. O del otro lado, que tenía cuentos eroticones pornográficos con visuales. Yo ahí vi por primera vez a Noir Luna en cueros, ¿sí? Este, y, y y bueno, y decías, había una campaña de uso del condón, pero la gente no usaba condón, ¿sí? El hecho de que te preguntaban si estabas limpio era para no usar condón, ¿sí? Sí, en aquel entonces, por ejemplo, yo creo que todavía sucede porque me tocó, y eso no fue en los noventas, fue en los 2000, me había ligado a alguien y me fui digamos, no era una leonera, pero tuve la oportunidad en algún momento de tener las llaves de un departamento de mi mamá y me fui con un cuate que me había ligado en el metro y cuando me puse el condón lo primero que me preguntó es ¿estás enfermo? Y cuando le dije vivo con VIH y es para tu protección y mi protección, en ese momento se rompió el encanto. Y de ahí en fuera, y creo que ha sido como que el ejemplo de la doble moral que hay en la población, eh, si me lo encontraba en el último vagón, pues ligando, se cambiaba de lugar o se salía del metro. Y para mí era algo muy fuerte porque ahí me cayó en cuenta la xerofobia que existe en el ambiente, ¿sí? O sea, hay una situación de no lo digas, no pregunto, no lo digas, ¿no?
Y entonces, tras el no pregunto y no lo digas, existe una situación de relaciones. El- yo lo digo a pelo, ¿no? Porque los anglicismos no se me dan mucho y la gente, por ejemplo, o a raíz, ¿no? Y entonces la gente está acostumbrada, evidentemente, a tener sexo sin protección, ¿sí? Y me he encontrado y platicabas con la gente y decía, uno, de algo me voy a morir, ¿no? El clásico de algo me voy a morir y de repente tú dices, híjole, ya cuando has estado en el hospital, cuando te da neumonía, cuando tienes candidiasis, cuando sabes de lo que te puedes morir, este, tú escuchas y dices, híjole, si te digo de qué y cómo te puedes morir, pues a lo mejor lo pensabas, ¿no? Pero la otra es cuando también de repente me decían, pues es que eso nada más se les da a los pasivos, ¿no? ¿No? Si eres activo no te da, ¿no? O los mitos es que el amor nos protege, ¿no? Y tú así de, pues love is love o love wins no funciona en la lucha contra el VIH. Más bien, el amor te protege si te amas a ti mismo y usas el condón. Y entonces entendí por qué de repente había grupos que eran como talibanes del uso del condón, ¿no? Porque habían los extremos. Los talibanes del uso del condón y aquellos que decían, pues es que es mi derecho, porque si los heterosexuales tienen el derecho a reproducirse, ergo, tener relaciones sin condón, yo también tengo el derecho de disfrutar mi erotismo y mi cuerpo. Entonces, de repente te encontrabas con posiciones que decías, ¿y qué hago, no? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le contesto, no? Y evidentemente, de repente ibas al cuarto oscuro y veías que fulanito, sutanito, perenganito, que eran activistas de lucha contra el SIDA, no estaban usando condón, ¿no? Entonces también era para mí, este, yo que era activista LGBT, de derechos LGBT, yo decía, es que yo no puedo, si yo he tenido prácticas sin condón, de riesgo, de no usar condón, ¿cómo puedo exigirle a la gente que use condón? Tengo que ser congruente, ¿no? Y en ese sentido, pues, me volví no completamente un talibán del uso del condón, pero sí, por ejemplo, cuando eran cuestiones de VIH o cuando se tratan de temas de VIH, yo prefiero delegar en asociaciones de lucha contra el VIH los temas que hablarlos en primera persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente yo sé que, por ejemplo, digo, si vivo con VIH es porque yo bajé la guardia, ¿no? No, de repente no me siento y esto es personal de mí hacia mí, yo no me siento en esta plataforma virtual, moral, en el cual yo pueda decir no usen condón y que alguien me diga, sí manito, tú no lo usaste y por eso estás así, ¿no? Entonces, yo dije, no, creo que mejor dejo que las asociaciones tomen el tema del VIH en el taller de los martes o en los martes del taller, a yo mismo hablar del tema antes de encontrarme, de enfrentarme en esa situación, ¿no? Porque lo hay este tipo de personas, ¿no? Digo, existe esta frase de, ¿qué me dices de ti? ¿Qué me dices de ti si sé tu historia, ¿no? Como diría Juan Gabriel, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue delegar en grupos y asociaciones, ¿no? En personas que viven con VIH,
en la funda, en organizaciones que me parece que pueden llevar el tema y que no son cuestionadas por podrán ser cuestionadas por otras cosas, pero no por sus habilidades para trabajar con pares. Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, cuando los martes o el taller de los martes que llego a dar para platicar sobre el VIH son los de menor audiencia. La gente no quiere escuchar, la gente desde que los antirretrovirales son una opción para no morirse, literalmente, la gente dice, ya no me muero, tomo chochos y para qué uso condón o para qué si finalmente está el PrEP me puedo medicar desde antes y a lo mejor consigo no tener no vivir con VIH, ¿no? Y ahí es como que una de las críticas. Te estás medicalizando antes de este para tratar de no contraer el VIH. Y si hay algún fallo, pues bueno, pues ya te podrás ir medicando post, ¿no? Pero ¿es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el justo medio entre el cuidado, el uso del condón y el vivir tu sexualidad y erotismo libremente? Y creo que ese es una de las preguntas más difíciles de contestar, ¿no? Porque evidentemente la gente que antepone su erotismo y su placer a la prevención, pues de alguna manera está, eh, mm, está asumiendo riesgos, pero hasta dónde los está asumiendo y hasta dónde está asumiendo también sus responsabilidades con la salud del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los martes, el martes que nunca pudimos reconfigurar bueno, o hasta la fecha no hemos podido reconfigurar, ha sido uno que nos pidieron, gente bareback, que dijo, queremos tener un martes del taller, ¿no? Para hablar para evitar satanizar el bareback, ¿no? Y yo lo que dije fue, bueno, tengo estas personas que manejan tema de bareback, que es Ricardo Baruch, que es Astron Martínez, ustedes me dicen, ya habían aceptado que estuvieran Astron Martínez y Ricardo Baruch para hablar sobre bareback y VIH, y como moderador a Luis Manuel Arellano, ¿no? Pero vino la pandemia y digamos que justo en ese mes en que estuvimos como fuera del aire porque pues no sabíamos qué hacer hasta que contratamos un servicio y pudimos rehacer el calendario de los martes. Pero en tiempo de pandemia de repente yo decía, ¿y cómo hablo de bareback si estamos en semáforo rojo, no podemos salir? Y yo asumí que todo el mundo andábamos como monjas de clausura, ¿no? Pasaron algunos meses para que alguien me dijera, Reina, tú eres la monja de clausura. Todas las demás están en la fiesta y existe algo que se llama lugares marginales, que se llaman lugares clandestinos a los que tú ibas, Reina, nada más que ahorita te pusiste en plan eh, eh, me resguardo de la peste del COVID. Y pues sí, de repente supe que los lugares de contacto y de reunión no pararon. Digo, hubo gente que murió, hubo gente que pescó el COVID ahí y pues gente que llevó el COVID a sus familias.
pero el sexo, por lo menos en un sector de nuestra población, no se dejó de dar, ¿no? Y eso me recuerda también a esto, recordando un texto de George Duby sobre año 2000, donde se veía la peste y el SIDA como enfermedades similares y con implicaciones sociales similares, pues el COVID fue algo similar al VIH en su momento, ¿no? En donde hubo gente que dijo, pues de algo me voy a enfermar, de algo me voy a morir, y hubo gente que no usó cubrebocas, ¿no? Y que y hubo gente que dijo, es mi derecho, ¿no? Y básicamente lo que tú escuchabas eh, a veces de los barebacks, otro de los negacionistas, porque aparte me tocó también vivir el momento en que veías a negacionistas en los noventas hablar en televisión y decir el SIDA no existe, ¿no? O de repente que le hicieran a José María Covarrubias un boicot por haber invitado a un negacionista, a un grupo negacionista, me parece que eran monarcas, a la Semana Cultural Lésbico Gay, ¿no? Y ahí fue donde empezaron a darle, pero contuvo a José María Covarrubias, ¿no? O cuando Agustín Villalpando, que había sido parte de Palomilla Gay y que después hizo Enkidu, una revista muy buena a nivel electrónico y que ya no existe porque tanto Agustín como Lars fallecieron, invitó a negacionistas a unas conferencias sobre VIH, ¿no? De hecho, creo que por ahí me regalaron un libro y por ahí lo debo de tener. Y yo recuerdo que ahí, y me lo dijo Arturo Díaz Betancourt, literalmente le fue a gritonear a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le dejaran de dar dinero a Agustín Villalpando, este, por haber invitado a negacionistas, ¿no? Y de repente subido algunas, cuando me entero de que alguien falleció por VIH y puedo hacerlo público, lo hago porque creo que es importante saber que nos seguimos muriendo de VIH, ¿no? Y también que Pompeya es importante ir acabando con el estigma. Mientras sigamos mientras reproduzcamos el estigma de vivir con VIH, morir a consecuencia del VIH va a seguir siendo un estigma. Mientras no lo hablemos con nuestros familiares, no lo hablemos con nuestros amigos y la gente sepa que vivir con VIH no implica un estigma, sino implica vivir con una enfermedad crónica, ¿sí? Pues el estigma va a estar ahí, porque es curioso, hemos acabado con el estigma de SIDA es igual a muerte, pero no hemos acabado con el estigma de la xerofobia. Y la xerofobia ahí sigue, ¿no? Este, y de repente decir que alguien murió por VIH, algunos lo toman como eh, como faltarle el respeto al muerto, ¿no? Tú dices, no, pues, a ver, se murió a consecuencia del VIH, ¿por qué? Pues porque su cuerpo ya no aguantó, porque a lo mejor dijo, ya estoy harto de tomar medicamento y lo que viva, pues que sea sin medicamento y que hay que hablar de estos temas y que es válido respetar el que a que las personas se quieran ir y que se cansen de tomar medicamento. Y es triste y nos puede matar el alma porque son amigos, porque son gente que hemos amado, porque es gente, pero tenemos que empezar a respetar o tenemos que respetar la individualidad de las personas y sus decisiones.
y decir, ok, se murió, sí, se murió de VIH o se murió a consecuencia de mil cosas porque decidió ya no tomar medicamentos. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, puedo decir que me tocó uno de mis exes, me llegó a la hora de morir, pues le dejó a la madrina que a tales personas pues pudieran tomar eh, sus medicamentos, ¿no? Y a mí me tocó de repente tomarme, que me donaran como 4 o 5 frascos de algo de mi querido Armando, que en paz descanse, y porque ahora sí que me los heredó, ¿no? Le pidió a un familiar y yo le agradezco mucho porque gracias a eso tengo un guardadito por lo menos para 4 meses. Y 4 meses en un país donde de repente no sabes si puede haber desabasto en medicamentos, es la gloria, ¿no? Y también es algo curioso, a partir de archivos y memorias, eh, hemos también guardado algunos frascos de medicamento ya caduco para, para que la gente en algún momento sepa en qué venían los medicamentos de VIH, ¿no? Eh, parecerá que somos como guardamos cualquier cosa, pero me parece importante que sepamos en qué venía el AZT o en qué venía el Nelfinavir o en qué venía esos frascos y la gente pueda decir, wow, existieron los medicamentos. Tal vez en el futuro nada más te pongan la inyección y nada más te la pongan para un mes o para 6 meses o para un año y ya no tengas que tomar medicamentos. Pero la gente tiene que saber que antes uno se recetaba cócteles de hasta 15 o 20 medicamentos, ¿no? Los contactos para archivos y memorias diversas es en Facebook, que tenemos diversas fanpages, archivos y memorias diversas, Seminario Histórico LGBTI Mexicano, Obituario LGBTI Mexicano, y el taller de los martes y Jotitur, que son los distintos trabajos que hace archivos y memorias diversas. En también nos pueden encontrar pues en correo. Estamos en archivos y memorias diversas @gmail.com y en Twitter estamos en archivo y memoria arroba. Digamos que pues, en Twitter tiene que ser cortito, entonces está así, archivo y memoria. Eh, eh, y bueno, comentarles que archivos y memorias, bueno, digamos que tuvimos todo un periodo para recolectar, siempre seguimos recolectando archivos, quienes consideren que tienen documentos, papeles, revistas, playeras, mantas, pines. El archivo es muy variado y muy rico porque hay diversos productos que nos hablan de la historia. A veces puede ser una cajetilla que tiene desde el nombre de un bar hasta un pin con el moño rojo, hasta por ejemplo un programa de mano de un evento o fotografías de alguna caminata nocturna silenciosa. Todo eso es de importancia para nosotros. Todo eso no debería de tirarse. Es más, las fotos personales e inclusive son parte de nuestro acervo, ¿no? Y son fotos que les damos cierto seguimiento, cierto tipo de vida, ¿no? Entonces, todavía no estamos consultables porque estamos haciendo el inventario de 33 colecciones que tenemos hasta ahorita.
de 33 personas o grupos, y a la par estamos todavía recibiendo más colecciones porque sabemos que nunca termina el momento de recolectar. Siempre va a haber alguien que diga, me voy a cambiar y qué voy a hacer con esto, con esta información, o la verdad tengo un montón de revistas y ya no sé ni qué hacer con ellas, las vendo al kilo, las tiro al bote de la basura, y yo les digo, no, mejor tráiganlas. A lo mejor ya tenemos 20 del número uno de Macho Tips, pero a lo mejor nos hace falta el número 2 y por no tener el número 2 no completamos una colección, ¿no? Y es importante porque en tanto tengamos las colecciones más completas, podemos ofrecer un servicio mejor para los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Quienes quieran ayudarnos a hacer este proceso de inventariado y catalogación, bienvenidos. Todo el trabajo es voluntario hasta la fecha. Bueno, pues no contamos con grandes recursos, porque bueno, pues es trabajo nuevo, ¿no?